Vamos a cerrar esta serie de 5 videos sobre la Eucaristía con este último que es sobre los abusos litúrgicos. Pero primero empezamos con la oración a San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ya hemos estado mencionando algunas cosas que tienen que ver con abusos. La razón de mencionar abusos litúrgicos aquí es porque va ligado pues con la celebración eucarística, pero también muchas veces tiene que ver con la Eucaristía en sí, ¿verdad? Y de hecho, una de las palabras que también ya he usado antes, pero me gustaría definir, es el sacrilegio. Y esto lo tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica, el grueso, les recuerdo, no el compendio, el delgado, que hemos estado usando para esta serie de pláticas. En el Catecismo, el párrafo 2120 dice lo siguiente: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Y esto es importante recordar sobre el sacrilegio porque son algunas de las palabras, ¿no? Como también herejía y otras cosas que a veces se usan, pero no estamos totalmente seguros de qué significa o qué abarca. Para dejar claro, ¿verdad? Sacrilegio está hablando de profanar o tratar indignamente a los sacramentos, acciones litúrgicas, personas, cosas y lugares consagrados. O sea, por ejemplo, cualquier cosa contra cualquiera de los sacramentos, tratarlos indignamente, profanarlos, pues eso sería un sacrilegio. Acciones litúrgicas, pues por ejemplo, durante la celebración de la misa, esas tratar indignamente de alguna manera, profanar, o sea, pues hacer daños contra las personas y las cosas y lugares consagrados a Dios. Pero fíjense que lo más importante dice, el pecado más grave es contra la Eucaristía. Y uno de los sacrilegios que pues hoy en día son más comunes de cierta manera a veces por falta de conocimiento o por pues falta de fe también en la Eucaristía, por no importar, es comulgar en estado de pecado mortal. Ese es un sacrilegio y es un sacrilegio gravísimo porque es contra la Eucaristía, dice el cuerpo mismo de Cristo, que ya habíamos visto en un video anterior, ¿verdad? Decía San Pablo, el que hace estas cosas, el que come el cuerpo de Cristo sin discernir, o sea, indignamente, pues está comiendo su propia condenación. Entonces, este es un ejemplo de sacrilegio. Y por eso empiezo con esto, para ir definiendo estas cosas, porque muchos de esos abusos litúrgicos tienen que ver precisamente en cosas que van contra la Eucaristía o tratar mal los sacramentos o inclusive otros pequeños abusos que poco a poco van, así como el pecado venial. O sea, el pecado venial no nos separa de la relación con Dios, pero sí va dañando esa relación y nos va debilitando la mente, la conciencia. El estar en estado de pecado mortal, si lo quieren ver así, es como que tu mente se fuera a apagar totalmente y tus ojos quedaran cegados, ¿no? Porque es lo que mencionan los escritores sagrados y los padres de la iglesia y muchos santos, que cuando hablamos del pecado, ¿qué es lo que hace? Va oscureciendo el intelecto y va apagando la voluntad, ¿verdad? Entonces, pues es como oscuridad, si quieren verlo así. Pues hasta en la palabra de Dios, Jesús hablaba de estar en la luz, ¿verdad? Cuando estás en la luz, pues puedes ver claramente y entonces no estás en pecado. Y eso es lo que hace el pecado, pues te pone en oscuridad. Y eso es lo que a veces pasa cuando dejamos que vayan creciendo estos abusos litúrgicos, estos abusos contra los sacramentos, estos abusos contra la misa, que poco a poco, pues vas cerrando los ojos y eventualmente ya ni te das cuenta. O por ejemplo alguien que va perdiendo la vista, ¿no? Alguien que eventualmente pues piensa que eso es normal. Pues tomando el ejemplo los que usamos lentes, ¿no? De alguien que nunca ha usado lentes y después de que usa lentes no tenía idea que veía mal. Porque es tan gradual ese proceso de ver, pues como nunca sabías lo que era ver bien, pues piensas esto es normal, esto es normal, esto es normal, hasta que te pongan los lentes y te das cuenta de que wow, no sabía lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? De que podía ver más lejos, podía ver detalles, cosas así. Eso pasa con los abusos. Entonces, por ejemplo, y durante este video voy a estar citando mucho este documento Redemptionis Sacramentum, o a veces también abreviado como RS,
Y esto de los números 183 y 184. Todos procuren que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Es una tarea gravísima para todos y cada uno. Todos están obligados a cumplir esta labor. Cualquier católico tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico, ante el obispo diocesano o el ordinario competente, o ante la sede apostólica. Conviene que sea expuesta primero al obispo diocesano, pero siempre con veracidad y caridad. Eso es importante porque a veces pensamos de que no, pues yo quién soy, ¿verdad? Para que me escuchen sobre este problema o nadie me va a hacer caso. Pero aquí nos recuerda la Iglesia que todos estamos obligados a cumplir esta labor. Obligados a cumplir esta labor. O sea, ¿de qué? De defender el Santísimo Sacramento de cualquier irreverencia, de cualquier deformación. O sea, un ejemplo muy exagerado, pero que sí sucedió con la confusión al principio, con los cambios del Concilio Vaticano II, pues había mucha gente que malamente en los años 70 empezaron a abusar de los cambios que hubieron para que la gente que no estaba informada o que no sabía lo que enseñaban estos documentos, pues ellos dijeron, pues vamos a aprovechar para hacer lo que se nos pegue la gana. Y había mucha gente que malamente pensó, pues vamos a cambiar la Eucaristía para hacerla más relevante, para hacerla más interesante, como si fuera un show, ¿verdad? Como si fuera algo para entretener. Pero si recordamos lo que ya cubrimos en videos anteriores, la misa es un sacrificio, es estar en el Calvario. Entonces cualquier forma de entretenimiento, cualquier cosa que no sea alabanza a Dios, es aparte de relevante para la misa, pues es totalmente contrario a ella, a ese sacrificio. Entonces, algo que pasó sobre todo, y yo vi videos, pues obviamente no estaba vivo en esos tiempos, pero ya hasta hay fotos de lo que le llamaban misas de payasos, ¿verdad? Como para hacer la misa más accesible, según ellos, para los niños, y el sacerdote se vestía de payaso y tenía ministros o ayudantes que también andaban vestidos de payaso y pues básicamente están haciendo un literal circo de la misa, una burla de la misa. Entonces, eso es un ejemplo extremo, pero pues ese tipo de abuso litúrgico que no se debe de permitir, no se debe de tolerar. Entonces, y recordemos esa palabra tolerancia, ¿verdad? Que tanto se usa hoy en día, pero ser intolerante no es algo malo, de hecho es algo bueno, porque no hay muchas cosas que no se deben de tolerar. Y sobre todo cuando se trata de Dios, pues hay mucho que no se debería de tolerar. La tolerancia, que ya lo hemos definido en otros videos y ya lo cubrimos en el catecismo, cuando se habla de tolerancia, de hecho, una de las obras de misericordia es el tolerar o el aguantar los malos de otro, pero es por el bien del otro. O sea, por ejemplo, si una persona te anda gritando, si una persona anda siendo grosera o inclusive hablando mal en contra de la fe, pues por el bien del otro, pues primero te quedas callado y lo escuchas y tratas de entender de dónde viene y poco a poco tratas de corregirlo, no lo vas a tachar de hereje y gritarle o echarlo fuera o que ya no te voy a hablar, cosas así, ¿no? A eso se refiere esa tolerancia. O sea, toleras un mal, toleras un mal, pero por el bien de la otra persona. Pero no es lo mismo tolerar un mal por el bien de la otra persona. Por ejemplo, si esa persona está cometiendo un acto de violencia contra una persona, ahí no se tolera, porque no estás haciendo ningún bien esperando o aguantando ese mal. Pero en el caso de alguien que te esté gritando, por ejemplo, no, pues ahí sí le estás haciendo un bien en el sentido de que en vez de contestarle enojón, en vez de gritarle, pues estás usando esa paciencia y tolerando ese mal para luego poder abrir esa puerta, ¿no? De que esa persona, ya que se calme, ya que se le baje ese enojo, pues que te escuche. Eso es importante mencionar, porque si vemos un abuso litúrgico, como menciona aquí este documento, todo católico tiene derecho a levantar una queja contra esto. Y menciona, ¿verdad?, de preferencia que sea con el obispo diocesano, o sea, tu obispo. En el caso de los que están en Guadalajara, pues es con el arzobispo, José Francisco actualmente. Pero también, pues como es tan grande la arquidiócesis, pues también hay obispos auxiliares, entonces podría ser con cualquiera de esos obispos. Y pues obviamente también dice últimamente pues se puede levantar hasta con la sede apostólica, ¿no? O sea, irse directo hacia el Vaticano y tratar de llegar hacia el Papa, pues si fuera el caso, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre menciona que lo hagas con veracidad y caridad. O sea, habla con la verdad, no hables de sentimientos, no hables de que me dijeron o tal vez, pero trata de decir los hechos. Si te consta que algo pasó, pues lo dices, pero también con caridad. O sea, no atacando, no diciendo que
te vas al infierno o estás haciendo esto. O sea, no hay que ser así, ¿no? Simplemente esto es lo que pasó. Y les pongo un ejemplo. A mí me tocó ver una misa con un sacerdote ya hace muchos años que durante la misa, eh, en la consagración, cuando dice que Jesús tomó el pan y después dice que lo tomó y lo partió, en ese momento escuché y vi que el sacerdote partió la hostia, que en ese momento pues todavía no estaba consagrada, ¿verdad? Y eso es un abuso litúrgico. De hecho, en este mismo documento se menciona que es algo grave que se debe corregir, que no se debe de hacer, porque el momento de fraccionar el pan pues es en otra parte de la misa. Y pues después de que vi eso, me puse a investigar para estar seguro que era algo malo, porque pues, yo presentía de que dije que eso no es algo que se hace, porque si no lo estarían haciendo en cada misa. Y hasta ese momento nunca me había tocado ver eso. Entonces investigué, encontré el documento, vi dónde decía y le escribí una carta al sacerdote. Y le puse, no, aquí dice, esto es un documento oficial y en el párrafo tal menciona esto, que es algo grave que se debe hacer. Y pues le dije al sacerdote, pues espero que, que se corrija esto y pues lo hacía con una buena intención, ¿no? Porque no quería que el sacerdote estuviera haciendo algo malo. Y yo suponía que tal vez el sacerdote simplemente no sabía, ¿no? Que simplemente dijo, pues es que como en la lectura estoy escuchando que dice que se parte el pan, pues también lo voy a hacer. Y tal vez era por mala formación, que pues es algo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Precisamente por eso he estado haciendo estos videos, por ejemplo, y pues las clases de sacramentos para adultos que han estado tomando, pues es precisamente para eso, ¿verdad? Porque muchos, me incluyo, pues tuvimos muy mala catequesis o muy poca catequesis. Entonces, pues inclusive eso ha afectado a muchos sacerdotes que no saben todo lo que deberían, pero no siempre por falla de ellos, sino porque pues, los que debían haberlos instruido no lo hicieron. Entonces, volviendo a la historia, este sacerdote le escribí esta carta, se lo di en privado, o sea, no lo anduve exponiendo ni echando quejas ni nada. Y lo contacté directamente y ya después el sacerdote un tiempo después me habló y me dijo que muchas gracias, porque no sabía que eso estaba mal y que lo corrigí en cuanto antes. Entonces, no hay por qué desesperar, ¿no? A veces de estas cosas de que pensamos, es que no me va a escuchar, pues hagamos como dice en la Biblia misma, ¿no? Si tu hermano te ofende, ve primero con él y le hablas. Y ya cuando no te hace caso, pues ya vienes con otra persona y tratas de conversarlo y pues cada vez tratas de escalarlo, ¿no? Pero poco a poco y con ese amor y caridad. Y lo mismo aquí. Si ves un abuso litúrgico, pues relativamente pequeño, investigando, pues trata de hablar con el sacerdote primero y corregirlo. No te brinques directamente al obispo sin haber hablado con el sacerdote porque tal vez él no sabía que estaba mal. Ya si ves que el sacerdote está necio o terco de que él está bien y tú estás mal, aunque por ejemplo en los documentos diga que está mal, pues entonces ahí sí ya te vas al siguiente paso, ¿no? Ahí sí buscarías al obispo al, a la- al competente, ¿no? Al quien sea que tenga que ver con ese sacerdote que esté sobre él. Pero esto es importante porque también a veces pasa mucho que las costumbres, pensamos que porque algo se volvió costumbre es algo bueno, es algo que la iglesia apoya. Pero esto es algo que debemos purificar y también investigar, ¿no? Porque no nomás porque algo sea costumbre, lo convierte en algo bueno. Y menciona el número 4 de este documento, Redentionis Sacramentum. En algunos lugares los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. Y también menciona en el número 6. Los abusos contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Y esto es importante, porque a veces las costumbres llegan a un punto donde, pues como la historia esa de la rana, ¿no? Que si metes una rana en agua tibia y poco a poco le vas calentando, calentando, calentando hasta que se hierve, pues la rana se va a morir en el agua hervida, pero no se dio cuenta porque no percibió ese cambio tan sutil. Y así a veces nos pasa, ¿no? Como con el pecado venial, como mencionaba antes. Se van acumulando pecados, 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 pequeños, 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 pero poco a poco, así como la mugre sobre un carro, pues se va acumulando a tal punto que ya se hace una capa tan gruesa que ya no puedes ver, ¿verdad? A través de los vidrios, por ejemplo. Lo mismo con ese pecado venial. Entre más se van sumando estos pecados veniales a nuestra alma, pues eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser muy fácil que demos ese paso a un pecado mortal, porque se va oscureciendo esa luz que tenemos en nosotros. Se oscurece esa recta fe, como menciona el documento. Y entonces a veces ya hay estas costumbres de abusos litúrgicos y dicen no se deben admitir y deben terminarse.
por ejemplo, esto no es necesariamente un abuso litúrgico, pero sí es un ejemplo de una costumbre que ya perdió su sentido. Es que algo que no me tocó ver hasta que llegué a Guadalajara, era una fiesta que se celebra en muchas comunidades que le llaman los tastuanes. Y yo dije, ¿y eso qué es? O sea, veía fotos y veía gente vestida bien fea y con machetes y gente emborrachándose y todos en la calle y una fiesta que pues dije, pues esto pues parece una costumbre de pueblito tal vez, pero esto no le veo nada de católico, ¿verdad? Hasta que me fui enterando que pues era celebración de la iglesia y yo dije, ¿qué? Y de hecho pues está hasta ligada con un santo, la fiesta, pero originalmente la fiesta. Pero ¿cuál es el problema? Pues llegó a ese punto de que ya era tanta la costumbre de la fiesta como tal, que pues se perdió totalmente el sentido original. Y lo mismo pasa, por ejemplo, que también una vez me estaban preguntando sobre el ayuno, la penitencia, que decían, pues es que no le veo punto a esta costumbre de guardar el ayuno, de hacer penitencia. Y eso es parte del problema también, ¿verdad? A veces estas costumbres ya nomás se hacen tanto que no entendemos el por qué, no entendemos ese sentido más profundo que tiene y pues decimos, pues entonces ¿para qué lo hago? Mejor no lo hago, pues no le veo el chiste, no le veo el sentido. De hecho, esto lo menciona el documento de Redención y Sacramento el 7 y el 9, que dice que el origen de estos abusos muchas veces tiene que ver con un falso concepto de libertad. Y también existe una ignorancia que rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y su antigüedad. Entonces, a veces estos abusos son por eso. Tenemos un falso concepto de libertad que al final termina siendo libertinaje, porque la libertad real es poder hacer el bien que uno desea. O sea, ser libre para hacer el bien. Por ejemplo, una persona adicta no tiene esa libertad de hacer el bien que quiere, porque por eso se le dice adicto. Porque la sustancia a la que está adicta, o la cosa a la que está adicta, es lo que realmente lo motiva y lo mueve. Y a veces hasta ya el cuerpo llega a ese punto, ¿no? De decir, te lo exige. O sea, si no consumes esta cosa, me voy a poner mal. Y tienes ya efectos como te pones gravemente enfermo cuando tratas de dejar esa sustancia. Entonces, no hay que caer en ese libertinaje, en ese punto de pensar que somos libres para hacer lo que se nos pegue la gana. Porque inclusive San Pablo lo mencionaba, ¿no? De que no, aunque soy libre de hacer todo, no todo me es lícito. O sea, no todo es bueno que lo haga, nomás porque puedo. Entonces, lo mismo pasa y sobre todo con la liturgia. Que la gente empieza a decir, no, pues yo vi al padre fulano que hizo tal cosa, pues yo también voy a hacer esto. O yo voy a hacer algo más bonito o algo mejor. Y empiezan a cambiar la misa a su antojo en vez de recordar de que ellos están ahí para Dios y no Dios está ahí para servirlos a ellos, ¿no? Y uno para hacer lo que se le pegue la gana. O sea, la misa no es tuya, la misa no es para ti, la misa es hacia Dios y para Dios. Porque recordamos de nuevo, es un sacrificio y es el sacrificio de Cristo. Entonces muchas veces lo que pasa es la gente rechaza lo que no entiende o no ve su sentido más profundo y entonces pues lo rechaza, como mencionaba con el ayuno, ¿no? A veces no entendemos ese sentir de para qué es el ayuno, para qué son estas penitencias, pues para dominar el cuerpo, que también lo menciona San Pablo, ¿no? Así como un buen atleta que deja de comer ciertas comidas, deja de meter en su cuerpo ciertas, pues no va a andar comiendo rancheritos y gancitos y quesadillas y tamales y un montón de comida grasosa todo el tiempo, porque eso va a hacer que no rinda su cuerpo como debería, como sabe que podría. Y pues así también espiritualmente nos pasa, ¿no? De que deberíamos de evitar esas cochinadas, pero para eso sirve el ayuno, ¿verdad? Precisamente para empezar a dominar el cuerpo y que el cuerpo no sea el que nos domine. Entonces hay que cuidar mucho esto, esos abusos litúrgicos que no se vuelvan costumbre. Y si vemos que ya se han vuelto a costumbre, pues intentar. Obviamente va a ser difícil. Así como un buen hábito le llegamos a llamar una virtud cuando se vuelve algo bueno, pues lo opuesto es un vicio. Cuando se hace ya tan repetido y tan fácil hacerlo, que pues un vicio es difícil de vencer. Y en el caso de una costumbre, de algo, de un abuso, pues va a ser difícil quitarlo, pero pues poco a poco se puede ir intentando purificarlo, ¿verdad? Y empezando con cómo purificar estas cosas, pues hablemos de las misas, porque yo creo que les ha tocado ver misas que de repente dicen, no, es que el padre fulano hace la misa de tal forma, este padre siempre lo hace de tal forma, y llegamos a un punto donde ya la misa parece que depende del sacerdote, en vez de ser la misa algo estable, algo constante, pues depende de quién te toque, la misa va a ser muy muy diferente. Dice el documento Redención y Sacramento número 10. La misma Iglesia no tiene ninguna potestad sobre aquello que ha sido establecido por Cristo y que constituye la parte inmutable de la liturgia.
Entonces, esto es muy importante porque dice, la iglesia misma no tiene poder de cambiar lo que Cristo estableció. Estas cosas que son inmutables partes de la misa. ¿Qué son esas cosas inmutables de la misa? Pues como hablaba de que la misa es un sacrificio, pues el sacrificio como tal no se puede cambiar. No podemos omitir el sacrificio y decir, no vamos a mencionar las palabras de la institución, no vamos a mencionarlo en la última cena, el tomen y coman, este es mi cuerpo. Cambiar esas cosas, eso constituye un abuso litúrgico. Entonces, dice también el otro documento, Sacrosanctum Concilium, el número 22, dice, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Fíjense, eso es muy importante. Nadie, aunque sea sacerdote, ni que le meta, ni que le quite nada, ni que cambie nada de la liturgia por iniciativa propia. De hecho, ni siquiera técnicamente, pues ni el propio Papa debería de poder hacer cambios así a su antojo, nomás porque sí. Porque a fin de cuentas, pues la liturgia es algo sagrado, es algo divino. Aquí lo menciono porque hay cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, en los que tienen un misal diario, hay días que a veces ven que menciona más de un santo, por ejemplo. Entonces ahí el sacerdote, dependiendo de la comunidad, tal vez son más devotos de cierto santo o quiere hacer conocer más a un santo desconocido, pues el sacerdote tiene la libertad de, por ejemplo, elegir si hay lecturas ligadas a ese santo, pues decir, pues vamos a escoger a este sobre este otro. Ahí tiene esa libertad de hacer esos cambios. O inclusive en algunas lecturas, pues a veces ponen una lectura larga y a veces te ponen una parte que dice, pues si hubiera una razón necesaria, pues podrían hacer una versión más corta de la lectura, que normalmente no hay necesidad de hacerlo, pero tal vez dependiendo de las circunstancias especiales, pues se puede hacer. O por ejemplo, durante semana, no el domingo, pero sí durante semana, el sacerdote omitir la homilía, simplemente porque sabe que la gente que va a la misa muy temprano van al trabajo y entonces para que no se vaya larga la misa y que alcancen a estar en la misa y también ir al trabajo, pues podría omitir su homilía. Ahí sí estaría permitido. O sea, hay pequeños cambios en la liturgia que se permiten hacer. La lectura antes de la consagración también, el canon, por ejemplo, que le llaman, que puede hacer una lectura que es más corta o una más larga, también tiene esa libertad. Pero hay cosas esenciales que no es libre de cambiar. Por ejemplo, la materia para consagrar, que ya habíamos mencionado, debe de ser pan de trigo y vino de la vid, eso no puede cambiar. Las palabras de consagración en primera persona, porque es Jesús el que lo dice y el que lo obra. Acuérdense que el sacerdote está in persona Christi, entonces cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es Cristo el que lo está obrando a través de él. Lo mismo en la reconciliación, cuando el sacerdote dice, yo te absolvo de todos tus pecados, es Cristo el que te está absolviendo de los pecados. Entonces, eso es importante, no se pueden cambiar las palabras de consagración. Y muy importante que no cambie el decirlo en primera persona, porque entonces está rompiendo ese estar en persona Christi. Porque si se fijan, empieza en tercera persona, Jesús tomó el pan y dijo y bendijo, pero luego cambia a primera persona. Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo. Entonces eso es importante. Y otra cosa que tampoco puede cambiar, que es esencial, pues es el hecho de que los sacerdotes son hombres. Entonces nunca puede existir sacerdotisas, mujeres. Y esto no es por machismo ni por otra tontería así, sino es simplemente porque así lo instituyó Cristo. Si Cristo hubiera querido una mujer, pues quién mejor que su mamá, ¿verdad? Pero él instituyó a hombres. ¿Y por qué? Porque los hombres lo representan a él, que también es hombre. Y eso tiene que, para no irnos mucho por una tangente, o sea, a fin de cuentas, Cristo, ¿quién es? Es el esposo, el que se casa con su novia, la iglesia. Entonces, el esposo, pues un hombre, se casa con la iglesia, que pues la iglesia en femenino, ¿verdad? Y el sacerdote, pues un hombre, se está representando al novio, que es el esposo de la iglesia. Entonces, por eso, pues debe de ser hombre, ¿verdad? Y aquí algo muy importante que menciona mucho la iglesia, que es este dicho en latín, lex orandi, lex credendi, que quiere decir, la ley de la oración es la ley de lo que se cree. Y eso tiene que ver con la relación entre la fe y la liturgia, o sea, van muy íntimamente ligadas. De hecho, se expande esta frase y se le agrega una frase más. Dice, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Y esto quiere decir, así como adoramos, orandi de orar, de rezar, así como adoramos, refleja lo que creemos y determina cómo viviremos. Y esto es muy importante porque esas tres cosas van muy ligadas, ¿no? Así como adoramos, o sea, si nuestra adoración es correcta, y si la liturgia está bien hecha, entonces eso se va a reflejar en cómo creemos
y qué cosas creemos, y va a determinar cómo vamos a vivir. O sea, y de hecho por eso es tan importante y por eso la iglesia nos pide ir a misa en los domingos, ¿verdad? Porque pues estamos en un mundo caído y pues es muy fácil que nos vayamos por caminos torcidos y que estemos desordenados. Pero la iglesia a fin de cuentas es Dios que nos trae hacia Él para ordenarnos correctamente hacia Él. Porque recordemos ese primer mandamiento, pues amar a Dios sobre todas las cosas, pues cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas, ahí es cuando vamos a estar rectamente orientados. Y cuando no lo amamos sobre todas las cosas, pues ahí es cuando todo está de cabeza. Entonces, si adoramos correctamente, si celebramos correctamente la liturgia, entonces eso se va a reflejar en cómo creemos. Imagínense la misa, una misa celebrada muy reverente, con el debido cuidado, tratándolo como si fuera verdaderamente algo importantísimo. Entonces eso se va a reflejar en cómo cree el pueblo que está en esas misas, porque van a ver, esto es algo serio, esto es algo importante, entonces yo también voy a creer que esto es algo importante. Y muchas veces hasta tiene que ver con el subconsciente, ¿no? O sea, así como los niños. Por más que les digas que algo está bien o algo está mal, si tú haces lo contrario, el niño se va a fijar en lo que estás haciendo, en cómo vives. Y esto va a esta última parte del dicho, ¿verdad? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Determina cómo vas a vivir. Si vives como si Dios no existiera, eso va a afectar tu fe y vas a, además de actuar como si Dios no existe, vas a empezar a creer que Dios no existe. Y entonces, ¿cómo lo vas a adorar? Pues ni siquiera lo vas a adorar. Entonces hay que hacer las cosas bien para que precisamente todo se vaya ordenando, ¿no? Que como rezamos, así es como vamos a creer y así es como vamos a vivir. Si vivimos todos los días como si Dios no existe y nomás me acuerdo de Dios los domingos, pues así va a ser mi fe y así va a ser mi adoración. Entonces es muy importante tener esto correcto, ¿verdad? Entonces hablemos de los abusos más comunes. Por ejemplo, un abuso es cambiar o ignorar los textos del orden de la misa, que era lo que mencionaba hace rato. Otro ejemplo de cómo cambian estos textos, me ha tocado ver un sacerdote decía, el Señor está con ustedes, en vez de decir, el Señor esté con ustedes. Y dicen, ay, pues eso, ¿qué importa? Son pequeñas palabras. Pero recuerdan lo que habíamos ya leído, que ningún sacerdote tiene derecho a cambiar la liturgia a su antojo. ¿Y qué tiene que ver esto de cambiar el está con esté? Pues si yo digo Dios está con ustedes, estoy afirmando algo. Estoy diciendo Dios ahorita está contigo. A diferencia de que si dijera Dios esté contigo, eso es un deseo. Entonces la diferencia es entre una afirmación y un deseo. Y esto es importante porque yo no puedo, y cuando el sacerdote dice el Señor está con ustedes, pues se supone que lo dice con esa intención de un deseo, ¿verdad? De que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. O sea, mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios esté contigo. No estoy afirmando porque yo no lo sé, no me consta. Si dijera Dios está contigo, pero esa persona está en estado de pecado mortal, pues entonces Dios no está con él, porque esa persona se separó de Dios, porque eso es lo que hace el pecado mortal, ¿verdad? Por eso muere el alma. Así como un fruto arrancado de un árbol antes de estar listo, pues se va a morir, porque ya no está ligado a lo que le va a dar esa vida. Y eso también lo vemos en la parábola que Jesús usaba de la vid, ¿verdad? Que decía de que pues cuando estás conmigo, pues estás recibiendo esa vida. Y si estás separado de mí, pues ya no la tendrás. Otro abuso común, interrumpir la misa. Y no estoy hablando nada más de interrumpir de que alguien grite o lo que sea, sino más bien, y estas son cosas que también he visto, que se haga una obra o una representación a media misa, reemplazando la homilía antes de otra parte, de la segunda parte de la misa. Esos son abusos que se deben de quitar, ¿verdad? Que yo también lo he visto. Que de repente dicen, hicimos una... sobre todo lo he visto más en Navidad, cuando hacen en tiempos de posada y esto, y dicen, vamos a hacer la tradicional representación, ¿no? de los pastorcitos y en la pastorela, los pastorcitos y el niño Jesús y esto y lo otro. Y de repente dicen, pues ya lo practicamos mucho, y de repente, ya sean los catequistas o el sacerdote mismo, dice, hagan la obra durante la misa de Navidad o una misa antes, para que los niños lo vean. Eso es un abuso litúrgico que se debe de omitir. Porque volviendo otra vez a ¿qué es la misa? Es un sacrificio. ¿Y dónde estamos? En el Calvario, viendo a Cristo ofreciéndose por nosotros. Imagínense en el Calvario, ahí en la crucifixión, gente haciendo una obra de teatro enfrente de él. ¿Qué pensarían? No pensarían que le están dando tributo, no pensarían que lo están alabando, no pensarían que están ahí unidos a él y su sacrificio. Pensarían que se están burlando o que lo están ignorando totalmente. Y es precisamente lo que está pasando en la misa cuando se interrumpe. Entonces estamos rompiendo el sentido de qué es la misa.
Y en vez de decir, para que los niños aprendan y esto y lo otro, estamos haciendo totalmente lo contrario. Les estamos enseñando que todo esto no es tan importante y que esta obra es más importante porque esta obra especial que se hace una vez al año, estamos haciendo una pausa para representarla aquí. Entonces, pues como niño yo pensaría, pues esto es más importante porque es algo que pasa una vez al año, en vez de darle la importancia a la misa que debe. Otro abuso común, omitir el rito penitencial. Esto, por ejemplo, el decirle Señor ten piedad, o alguno de los otros actos de penitencia que hacemos al principio de la misa, se puede omitir nada más cuando, por ejemplo, al principio de la misa se bendice con agua bendita, pero al fin de cuentas sigue siendo parte del rito penitencial, ¿no? Decir el Señor ten piedad o hacer algo para recordarnos al principio de la misa que somos pecadores y que precisamente por eso recordamos que somos indignos de pararnos a recibir, pero si nos paramos a comulgar es no porque nos lo ganamos, sino porque sabemos que estamos en estado de gracia, que no tenemos pecado mortal sobre nuestra alma y entonces vamos a recibir a Cristo porque Él nos lo pide. Entonces es importante no omitir este rito penitencial. Otro abuso común es reemplazar u omitir la homilía en días de precepto, que era lo que mencionaba hace rato. En un domingo o en día de Navidad o en día 1 de enero, la fiesta de María Madre de Dios, en estos días, por ejemplo, no se puede omitir la homilía. El sacerdote tiene que dar una homilía, pero tampoco la puede reemplazar, que era, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De que vamos a hacer una obra en lugar de la homilía. Eso está mal. Eso es un abuso litúrgico. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? También porque los sacerdotes saben que la homilía es algo importante. Pero por eso mencionaba que entre semanas sí se puede omitir, pues por razones de tiempos, por pues alguna consideración que tengan, ¿no? Pero en días de precepto y en domingos, la homilía siempre tiene que estar ahí. Otro abuso común, dictar la postura. Decirles a todos de pie, de rodillas, alcen las manos, crucen las manos, no sé, lo que sea que se les ocurra decirles. Dictar la postura no es algo correcto durante la misa, porque de hecho lo que dicta las posturas está en la instrucción general del misal romano. Así se llama el documento si lo quieren buscar, instrucción general del misal romano. Y este es en donde se dictan las posturas. De hecho, busquen en el número 20 de ese documento y ahí es donde se comienza a hablar de, por ejemplo, durante la consagración, que ahí debemos de estar de rodillas los que podemos. Obviamente, si no puedes doblar la rodilla o por alguna razón no puedes, pues no estás obligado a arrodillarte. Pero los que pueden, pues se deben de arrodillar. O si el sacerdote, o a veces pasa, me ha tocado ver con los que llamamos los monitores, que son los que dan las municiones, los que, por ejemplo, antes de la lectura se empiezan a decir en el Evangelio vamos a escuchar sobre tal cosa, para tratar de prepararnos y saber de qué vamos a estar escuchando en las lecturas. Pues a veces malamente ya tienen esa costumbre de dictar la postura, de decirles a todos de pie, de rodillas. Eso está mal, porque en la misa ya deberíamos de saber las posturas que debemos de tocar y no se nos debe de imponer una postura diferente a lo que dice la instrucción. Entonces, si por ejemplo la instrucción dice de rodillas, pero el sacerdote nos dice todos de pie, pues al que tenemos que hacerle caso es a esta instrucción general. O sea, estaría mal el sacerdote en obligar una postura que no es parte de la misa. O por ejemplo, lo que sí me ha tocado ver a veces es que el sacerdote nos diga que alcemos la mano para el credo. Eso es algo totalmente ajeno a la misa. En ninguna parte está dictada esa postura. La verdad no sé de dónde salió. Me imagino que tiene que ver tal vez con ver mucha televisión. Por ejemplo, cuando alguien va a la corte y que pone la mano sobre la Biblia y alza una mano como para hacer un juramento de que va a decir toda la verdad, pues esa es la única vez que he visto que la gente levante la mano, ¿no? para decir algo. Y pues entonces esto es un ejemplo de dictar una postura. Si el sacerdote te dice alza la mano para el credo, no estás obligado a hacerlo. Y de hecho, pues la instrucción general no dice que alcemos la mano, entonces pues no tienes por qué hacerlo. Otro abuso común, esconder el tabernáculo. Dice la ley de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico número 938, que debe de estar en un lugar prominente en el templo. O sea, debe de estar visible. No deberías de tener por qué rezarle al santo de las cosas perdidas. Rezarle a San Antonio de que ¿dónde está el tabernáculo? ¿Dónde estás, Diosito? Porque debería de estar en un lugar prominente primero, porque pues ahí es donde está reservado Dios. Y también pues el tabernáculo es
pues tradicionalmente nunca tenías por qué buscarlo porque tradicionalmente pues estaba el altar y ahí en el centro estaba el tabernáculo. Y sí me ha tocado ver algunos templos que no sé cuál era el pensamiento, pero contrario a la ley de la iglesia, lo ponen en una capilla al lado. Dicen, no, pues ahí para que tengan su capilla de adoración. Sí, pero cuando estás en el templo, por ejemplo, antes de la misa, pues, ¿a dónde volteas? Porque ahí en el templo, pues no ves el tabernáculo, entonces no ves dónde está esa velita roja encendida que nos dice que ahí está Cristo presente. Entonces, eso es un abuso que también se debe de evitar. Dictar la manera de recibir la Eucaristía también es un abuso litúrgico. Y aunque sea costumbre recibir en la mano, por ejemplo, en ciertos países, ningún sacerdote tiene el derecho de prohibirte recibir en la lengua. Entonces, y esto ya lo vimos también en el video anterior, ¿verdad? De que si quieres recibir en la lengua, y por ejemplo en Estados Unidos, que ahí es común a veces que te den la comunión en la mano, y tú quieres recibir en la lengua, pues te lo deben de dar en la lengua, porque es tu derecho. Si un sacerdote, por ejemplo, y también lamentablemente me ha tocado ver eso inclusive aquí en México, que quieres recibir a Cristo de rodillas y el sacerdote te dice párate, pues eso también es un abuso, ¿no? Porque te está dictando la manera de recibir la Eucaristía. Si uno dice, pues yo quiero recibir de una manera que para mí es reverente porque pues estoy ante Dios y el sacerdote no te da la comunión hasta que no le obedezcas y te pares, pues ahí está haciendo este abuso, ¿no? De poder a fin de cuentas y de dictar la manera de cómo debes de recibir la Eucaristía. Obviamente recibir la Eucaristía, pues sí hay ciertas reglas, ¿no? Si tú dices, yo quiero recibir la Eucaristía ahí sentado en mi banca porque no me quiero parar, pues, y el sacerdote no me la quiere dar, entonces él está dictando la manera de recibir, no, eso también está mal. O sea, ahí eso es cosa de sentido común, ¿no? De que pues tampoco eso tampoco te está dando permiso de que hagas las cosas a tu antojo y como se te pegue la gana. Otro abuso litúrgico, ignorar las reglas para recibir la Eucaristía. Esto es no guardar el ayuno eucarístico, estar en estado de pecado mortal, que ya dijimos al principio es sacrilegio, o sea, es otro pecado mortal encima de los que ya tenías, y no estar en total comunión con la iglesia. Entonces, si tú eres un hermano separado o eras católico pero ya no crees en lo que dice la iglesia, pues entonces no estás siguiendo estas reglas, ¿verdad? Porque no estás en comunión con la iglesia. Entonces no deberías de comulgar hasta que no arregles tu relación con Dios. Otro abuso común, agarrarse en las manos en el Padre Nuestro. No está dictado en ningún lugar. Esto no es un abuso grave, obviamente, porque salvo que estuvieras distrayendo a la gente porque a fuerzas quieres agarrarlos de la mano, normalmente no es un abuso grave, porque pues no cambia mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, hay familias que ya están tan acostumbradas a que durante el Padre Nuestro se toman de la mano, que ya les sale natural y no tienen que andar pensando ni tienen que andar buscando la mano del otro y distrayéndose. Pues ok, no es algo grave, ¿no? Pero que te digan que todos se agarran de la mano, ahí sí es un abuso. Que en México no es tan común, pero me ha tocado ver también en Estados Unidos, por ejemplo, que de repente ves a lo largo de la fila y todo el mundo se tiene que agarrar de la mano y ahí te están busca y busca hasta que les des la mano. Ahí ya se vuelve una distracción y ahí es cuando se vuelve un abuso. Porque el punto del Padre Nuestro no es estar agarrados de la mano, el punto del Padre Nuestro es decir esa oración perfecta que nos dio Jesús. Otro abuso común es tomar posturas que solo son para el sacerdote. O sea, cuando el sacerdote, por ejemplo, si él va a consagrar, el imponer las manos es algo que solo el sacerdote y una persona consagrada puede hacer. Entonces, los laicos, por ejemplo, nunca debemos estar imponiendo las manos sobre lo que no nos toca, ¿verdad? Sobre lo que no tenemos poder. Y eso incluye los laicos a estar imponiendo las manos a un sacerdote, por ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos autoridad sobre él, al revés, él tiene la autoridad sobre nosotros. Entonces, tomar esas posturas que son para el sacerdote, como imponer las manos en la consagración o andar alzando las manos en oración cuando eso le toca más bien al sacerdote, esas son cosas que también debemos de evitar, ¿no? Para no quitarle la importancia al sacerdote, ¿no? Porque a fin de cuentas él es el que nos está guiando hacia Dios y no todos tomando el rol del sacerdote. Otro abuso común, que gracias a Dios casi no lo he visto aquí en muchos lugares, pero que a veces se hace en otros lados, es dejar las pilas bautismales sin agua bendita. Eso es algo importante, porque para eso son las pilas bautismales, ¿no? Para tener agua bendita, para que la gente pueda llegar y se santigüe. De hecho, pues en templos más tradicionales era muy común ver lugares donde se deposita agua bendita a las entradas para que cuando entres al templo te santigües, o cuando salgas del templo también te santigües. Y de hecho inclusive he llegado a escuchar de un abuso muy pues, ridículo,
que en tiempo de Cuaresma dicen, pues hablan mucho de estar en el desierto. Entonces hay gente que dice, pues vamos a quitar el agua bendita de la pila bautismal y la vamos a llenar de arena. Pero la arena no es ni un sacramental, no es nada, o sea, es tierra. Entonces no tiene lugar ahí en la Cuaresma estar poniendo arena en vez de agua bendita en la pila bautismal. Otro abuso común, andar fuera de tu parroquia local. Eso es algo que ya hoy en día, sobre todo en lugares como Guadalajara, donde ya tenemos tantos templos, eh, no, no sabíamos o no consideramos, ¿no? Pero, por ejemplo, y esto para que quede más claro, ¿cómo que andar fuera de tu parroquia local? O sea, se supone que cada quien por territorio tenemos una parroquia a la que debemos de estar asistiendo y ayudando. Obviamente pueden haber razones por las que me muevo a otra parroquia o estoy en otra parroquia, pero a fin de cuentas estamos registrados en una parroquia. Y cuando estamos en esa parroquia, si por ejemplo quieres celebrar un sacramento fuera de ella, como por ejemplo el matrimonio o la confirmación, pues necesitas permiso de esa parroquia en la que estás para poder celebrar un sacramento fuera de. Que, poniendo un ejemplo mío, por ejemplo, cuando yo me casé, eso es lo que sucedió, ¿no? La parroquia que tenía por territorio, tuve que acudir a ella para pedir ese permiso para poderme casar en otra parroquia, que era la parroquia a la que ya tenía años yendo, donde conocía mucha comunidad. Entonces dije, pues me quiero casar ahí, pero pues necesitaba el permiso porque esto es parte de la ley de la iglesia, ¿no? Hoy en día pues ya se ve un poco más raro esto porque pues ahora existen más templos, pero la idea era que se buscara pues que las comunidades, las parroquias pues fueran comunidades estables, ¿no? Y no que a cada rato pues nunca podemos hacer nada porque cada domingo está viniendo gente diferente y pues nunca hay gente que está aquí, sino que cada domingo está brincando a una parroquia diferente, yendo a otro templo, otro templo, otro templo. Y entonces, ¿cómo se va a lograr una comunidad así, verdad? Ese es el sentir de este andar fuera de la parroquia. Pero lo menciono porque sí es importante, por ejemplo, si vas a buscar un sacramento como casarte, pues que sepas de que a veces tienes que buscar cuál por territorio es tu parroquia. Y ahí es donde tienes que acudir para que te den ese permiso que casi siempre, o sea, es raro que no te lo den. Te van a dar ese permiso, pero pues tienes que ir con ellos primero, pedir ese permiso. O sea, a fin de cuentas, esa práctica de humildad y de obediencia, ¿verdad? Para poder celebrar ese sacramento en otro lugar si tienes necesidad. Por ejemplo, ya vives en otra ciudad que no es tu pueblo natal y te vas a regresar a tu pueblo, pues empiezas con tu parroquia local, en donde estás viviendo ahorita, y luego ya vas y haces todos los trámites para luego poder ir a tu parroquia, ¿verdad? Esos son abusos no tan graves. Pero vamos a ver algunos ahora abusos gravísimos. Eso sí son cosas muy, muy, muy graves. El primero es sustraer o retener con fines sacrílegos o arrojar las especies consagradas. Esto es una excomunión automática. Fíjense, esto es hablando de la Eucaristía. Sustraer o retener con fines sacrílegos o arrojar las especies consagradas. O sea, y acordamos que ya mencionamos sobre lo que es sacrilegio, algo contra lo sagrado, especialmente contra la Eucaristía. Si yo me dan la comunión en la mano con la intención de usarla para una misa negra, con la intención de venderlo, o sea, estos serían cosas que son contrarios al sentido de para qué se nos da la Eucaristía, ¿verdad? Que es para consumirla. Entonces, uno de estos usos, o arrojarlas, por ejemplo, no más simplemente decir, no, pues la voy a tirar al piso, la voy a pisotear porque no me importa la Eucaristía, o porque yo pienso que nada más es es un pedazo de pan. Entonces, pues ahí sería algo grave. Y de hecho menciona que es una excomunión automática. Esta excomunión automática significa que en cuanto haces el acto, ya quedaste excomulgado, quedas separado de la iglesia y ya no tienes acceso a los sacramentos hasta que no regreses y pues hagas ese acto. Depende del tipo de excomunión, ¿verdad? Pero a veces hay excomuniones que solo el obispo puede levantar y hay algunos que ya los sacerdotes tienen permiso de poder levantar ellos mismos, como por ejemplo había hecho el Papa Francisco de darle esa potestad a los sacerdotes, porque antes estaba reservada, si cometías un aborto, es una excomunión automática siempre, sigue siéndolo, pero el que procure el aborto, el que ayude a procurar un aborto y el que hace el aborto, todos ellos quedan excomulgados automáticamente. Y si quisieran volver, tenían que hacerlo a través de un obispo primero, para que la intención era pues para que se viera que de veras están arrepentidos y que pues ya no van a seguir en eso que causó su excomunión y que entienden la gravedad de lo que hicieron. Y el Papa Francisco, por ejemplo, les dio permiso para que ya cualquier sacerdote tuviera ese poder, esa autoridad de poder levantar esa excomunión automática en el caso de los abortos, por ejemplo. Entonces, este es un pecado gravísimo, ¿no? Si arrojas las especies consagradas o las usas para fines sacrílegos, quedas automáticamente excomulgado. Otro abuso gravísimo,
realizar simulación del sacrificio eucarístico. Si yo me fuera a vestir como sacerdote y fuera... Y ya sea que la gente sepa que no soy sacerdote o estoy haciendo a la gente pensar que yo soy sacerdote y que están asistiendo al sacrificio eucarístico, eso también es un abuso gravísimo, porque yo estoy tratando de hacer algo que no es para mí. O sea, porque yo no soy sacerdote, yo no estoy consagrado para eso. Y entonces no nomás estoy mintiendo yo haciendo esto, sino si hay pueblo presente, pues también les estoy mintiendo a ellos. Y pues la culpa cae sobre mí. Entonces eso también es algo gravísimo. Otro abuso muy grave es celebrar con ministros sin sucesión apostólica. O sea, si un sacerdote católico decidiera, voy a celebrar misa con un ministro bautista o un ministro calvinista, no tienen sucesión apostólica. O sea, no puedes trazar una línea directa de los apóstoles hasta ellos, como se puede hacer con cualquier sacerdote católico, que tienen su autoridad del obispo, ellos del papa, y el papa, pues tenemos esa línea también del primer papa, desde Pedro hasta el papa Francisco. Entonces, si no tienen sucesión apostólica, pues no tienen ningún poder, y entonces no deben de concelebrar esos ministros. Otro abuso gravísimo: consagrar de una materia sin la otra, o ambas fuera de la celebración eucarística. O sea, si el sacerdote nada más consagra pan, pero nunca consagra el vino, eso sería un abuso muy grave. O también que fuera a consagrar pan y vino fuera de la misa. O sea, simplemente en un ratito dice, pues voy a decir las palabras de institución y voy a consagrar este pan y este vino. Eso también es un abuso muy grave, porque tiene que pasar en el contexto del sacrificio de la Santa Misa. Otro abuso gravísimo: usar pan no consagrado para mojar con la sangre de Cristo. O sea, esto es a lo que llamamos intención, ¿no? Que cuando en una misa, sobre todo aquí en México lo he visto los jueves, que toman la hostia consagrada y toman el cáliz consagrado, y entonces ponen la hostia para que se moje con la sangre de Cristo, y te dan a recibir bajo ambas especies, ¿no? Y te dicen cuerpo y sangre de Cristo y lo recibes. Eso está bien. Lo que estaría mal es, voy a agarrar hostias no consagradas y las voy a mezclar con la preciosísima sangre de Cristo. Ahí sí es un abuso litúrgico. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que no se haga esto. Otro abuso grave es hacer hostias con otras sustancias. O sea, por ejemplo, meterle frutas, meterle azúcar, meterle miel, meterle cualquier otra cosa a las hostias. Eso es un abuso grave, porque no se deben de hacer con cualquier otra materia, con cualquier otra sustancia. O lo que habíamos dicho antes, ¿no? De usar harina sin gluten. Entonces, si ya no es harina de trigo, entonces ya no es materia válida. Y esto va a este otro abuso grave, ¿no? Usar cualquier otra bebida que no sea materia válida. Usar, no sé, jugo de uva, usar tequila, usar cualquier otra cosa, pues ya no sería materia válida. Otro abuso grave: partir la hostia durante la consagración. Y esto viene en el número 55 de Redención y Sacramento, que era lo que mencioné hace rato con mi ejemplo del sacerdote. Otro abuso grave: el uso de textos y ritos no aprobados. O sea, si de repente el padre dice, ¿sabes qué? En vez de esto que ya viene establecido en los libros, voy a leer esta oración que se me hizo muy bonita, eso es un abuso muy grave. Dar la comunión a no católicos y a no cristianos también es un abuso gravísimo, lo que ya habíamos mencionado y venimos repitiendo, ¿no? Que la Eucaristía es algo que se le da solo a los católicos que están en ese estado de gracia y están pues en comunión con la Iglesia. Entonces un no católico y más gravemente un no cristiano pues nunca debería recibir la comunión. Y no es porque los estamos excluyendo, porque es que tú eres de fuera. O sea, si de veradmente, si en verdad lo entendemos y los ayudamos a ellos a entender, si es que nos preguntan, pues no es por excluirlos, nomás por excluir, sino porque qué estamos haciendo y diciendo cuando comulgamos. Y ellos no están en comunión con la Iglesia. Por eso son no católicos, por eso son no cristianos, porque no están en comunión. Otro abuso grave: que celebre un sacerdote que perdió el estado clerical. O sea, un sacerdote que cometió un abuso grave al punto de que le quitaron el estado clerical, o sea, que ya no tiene facultades, ya no tiene ese permiso para andar celebrando misas, no debe celebrar nunca. Aunque inclusive estos sacerdotes, si hubiera un caso extremo, por ejemplo, se encuentran con una persona moribunda que les está pidiendo la absolución, que los confiesen, ese sacerdote, no por sí mismo, sino por el bien del otro, ahí sí tiene permitido en
caso grave, pues llevar a cabo ese sacramento, ¿no? Pero fuera de eso, en casos normales, pues como se le quitó esa autoridad, pues entonces no debe de ejercer lo que se le quitó. Pero sí, eso sí, recordemos, una vez sacerdote, siempre es sacerdote, ¿verdad? O sea, no deja de ser sacerdote por perder ese estado clerical. Lo único que pasa es de que pues ya no tiene esa autoridad de seguir celebrando misa. Y un abuso grave más es guardar la preciosísima sangre. Nunca se debe guardar la preciosísima sangre porque existe mucho riesgo de que algo le pase. Entonces, por eso siempre ven al final de la misa que se debe de consumir. De hecho, una vez me sucedió que estaba, pues me tocó ayudar al sacerdote a colitar porque pues no había nadie. Y el sacerdote pues ya era mayor, entonces la verdad no supe la razón, pero me dijo, toma del cáliz, o sea, acábatelo. Y pues yo dije, pues ni modo que le dijera que no, y pues me lo pidió el sacerdote, y pues lo bueno es que estaba en estado de gracia, y pues hice lo que me pidió, ¿no? Me dio el cáliz y pues consumí la sangre de Cristo, porque pues por algo el sacerdote no podía consumirlo, y pues no había nadie más que lo ayudara, ¿verdad? Y no se podía quedar ahí la sangre de Cristo. Entonces pues lo terminé bebiendo. Entonces pues, y eso es por eso. No se debe de guardar la preciosísima sangre. Y el sacerdote lo sabía, y pues por eso el sacerdote pues me pidió que hiciera esto. Otros abusos, ya no tan graves, pero también siguen siendo importantes. Los fieles haciendo lo que solo compete al sacerdote. Esto es algo que se ve muy común hoy en día. ¿Y esto por qué es algo que se debe corregir? Porque si los fieles no entienden la diferencia entre lo que el sacerdote hace y lo que nosotros hacemos, entonces ahí es cuando se empieza a perder la importancia del rol del sacerdote. Y a veces nomás vemos al sacerdote como que pues la única diferencia entre él y yo es que él pone las manos sobre el pan y se hace el cuerpo de Cristo y yo no. Pero no, hay muchísimo más allá, ¿no? Porque a fin de cuentas pues les decimos padres. O sea, y el padre tiene su rol, así como los hijos tienen sus roles. Entonces, cosas que solo competen al sacerdote. Predicar en la misa, la homilía o cualquier otra cosa. Ningún laico tiene permitido predicar en la misa. A veces han visto a seminaristas que van a predicar, pero ellos pueden predicar cuando pues ya han recibido la orden del diaconado, que es el primer paso hacia el sacerdocio. Ya tienen esa primera parte de ese sacramento. Entonces pues, ellos sí ya tienen permitido predicar, pero un laico no puede y nunca debe. Hacer la lectura del Evangelio, eso está reservado nada más al sacerdote o a alguna persona consagrada, como decía, si ven a un seminarista que leyera el Evangelio, o a otro sacerdote cuando están concelebrando. Indicar la postura que debemos tomar, que era lo que mencionaba hace rato con los monitores, por ejemplo, decirle a la gente párense de pie, hínquense, etc. Decir lo que está reservado al sacerdote, este es uno de los más comunes que de repente he visto. Y a veces malamente hasta me ha tocado ver que es el mismo sacerdote el que a veces le pide al pueblo que haga esto, que diga cosas que solo son para el sacerdote. Un ejemplo es la plegaria eucarística, cuando dice, en verdad es justo y necesario darte gracias aquí y en todo lugar. O sea, esas palabras son nada más para el sacerdote, y eso los laicos no debemos de decirlo. Sí podemos leerlos en el misal y seguir esto con él, pero no nos toca externarlo, ¿verdad? Porque eso es para el sacerdote. Otros abusos, subir a comulgar al altar de parte de los fieles. O sea, que a veces hasta me ha tocado ver que el sacerdote no lo pide, pero ese es otro abuso, ¿verdad? Que a veces, pues por ese abuso de libertad dicen, no, pues ándale, vengan, porque es un sentido más bonito. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque a veces perdemos el sentido de lo que es el altar, primero, que es el lugar de sacrificio. Y como lo tomamos como nada más una mesa del banquete, pues decimos, no, pues vénganse a la mesa a comer. Y pues ahí es cuando es un abuso, ¿verdad? De pararse a comulgar al altar. Tomar la comunión por tu cuenta como laico, eso también está mal. O sea, de que si está el copón y yo tomo la hostia, o yo le quito el cáliz de la mano al sacerdote, o yo lo agarro para comulgar por mi propia cuenta, eso está mal. Y ligado a eso, que los esposos se den mutuamente la comunión, ¿no? De que yo agarro la hostia y mi esposa agarra su hostia y nos damos la comunión, eso también está mal. Eso también es un abuso litúrgico. Y otro abuso es dar hostias no consagradas durante o antes de la misa. Y esto porque, vamos a lo mismo, debilita el sentido de lo que realmente es las hostias consagradas, ¿no? Si damos hostias no consagradas, por ejemplo, dicen, es que es misa de niños y para que los niños se vayan acostumbrando. No, porque entonces estamos diluyendo la importancia. En vez de hacerlos entender de que espérense y prepárense para recibir a Cristo en su primera comunión y simplemente les damos las hostias,
pues los niños van a llegar a ese punto donde no se van a dar cuenta que hay una diferencia entre la hostia consagrada y una que no lo es. Y por eso es un abuso que no se debe de hacer. Otro abuso es suspender la misa sin razón. O sea, simplemente que el sacerdote diga, ¿sabe qué? Este domingo no va a haber misas. Nomás porque sí. Eso es un abuso. Otro abuso es que el sacerdote se quede sentado sin dar la comunión, salvo casos de necesidad como enfermedad. El sacerdote, pues como es el ministro ordinario, siempre debe de dar la comunión. Y si se queda él sentado, porque es que hay muchos ministros y para que a todos les toque algo, y se queda sentado el sacerdote, ese también es un abuso muy grave, que se debe de corregir. Que el sacerdote celebre la misa sin las vestiduras sagradas, o sea, que así en tenis y en shorts y en camisetas así nomás celebre la misa, eso tampoco es correcto, ¿no? Porque hasta lo que se pone el sacerdote tiene su simbolismo y tiene su razón de ser, ¿no? Para preparar al sacerdote para que se dé cuenta que ya no es él, sino es Cristo. Se está poniendo a Cristo, se está metiendo en ese rol y se está cubriendo de Cristo. O sea, para que Cristo sea el que obre a través de él, ¿no? Porque de hecho, pues imagínense qué diferente sería una misa viendo, en vez de ver al sacerdote debidamente vestido con el alba y todas las partes que se pone, en vez de verlo así, verlo como cualquiera de nosotros, ahí enfrente del altar. Hasta psicológicamente no lo tomaríamos tan en serio. Y un abuso más, negar los sacramentos a quienes estén bien dispuestos y no les sea prohibido por derecho. Dice Redemption y Sacramentum noveno 91. No es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. O sea, si un laico, por ejemplo, te piden que te arrodilles pero no puedes doblar la rodilla, pues no te deben de negar la comunión. Y al revés, si quieres estar arrodillado y el sacerdote no te va a dar la comunión hasta que no te pares, pues tampoco le es lícito que lo haga. Pero fíjense que menciona a quienes les sea prohibido por derecho. Y esto ya lo habíamos cubierto anteriormente, ¿no? Cuando decíamos de que alguien que está excomulgado, alguien que no está debidamente dispuesto, alguien que, por ejemplo, si yo fuera una persona política y que la gente sabe que yo estuviera apoyando algo que va contra la iglesia, el sacerdote tiene el derecho de negarme la comunión, porque pues estoy por los actos públicos que he cometido, pues obviamente soy excluido porque no estoy en comunión con la iglesia. Entonces esos son casos donde no se les debe negar los sacramentos a quienes están bien dispuestos. Un último caso, porque a veces sale la duda. En el caso de la confesión, ¿se le puede negar la confesión a alguien? Sí. Y esto inclusive de santos se ha visto el ejemplo, por ejemplo, el Padre Pío, que él tenía un don de poder leer, por así decirlo, el alma de la persona y ver las cosas que tenía sobre su alma. Habían personas que se presentaban ante el Padre Pío para confesarse, pero que no estaban totalmente arrepentidos e inclusive se guardaban pecados mortales, o sea, conscientemente se guardaban pecados mortales. Y el Padre Pío entonces les reclamaba esto y les decía de que hasta que no estés arrepentido de tal y tal pecado, y les decía el pecado que pues por ese don que tenía, que se estaban guardando. Y decía, hasta que no vengas arrepentido de ese otro pecado, no te voy a dar la absolución. Ahí sí se puede negar la absolución cuando el sacerdote está, pues ya sea por don divino o simplemente porque por lo que escucha del penitente le queda claro que esa persona pues va a seguir en pecado. Por ejemplo, si dijera, no sé, estoy viviendo con mi novia y estamos en estado de pecado y pues voy a seguir viviendo con ella y seguir pecando, pues ahí el sacerdote tiene todo el derecho de negarte el sacramento, porque inclusive no tiene punto que te absolviera, porque tienes toda la intención de seguir pecando. Entonces no le estás pidiendo perdón a Dios realmente, porque vas a seguir en lo que estabas. Recuerden las palabras de Jesús con la mujer que querían apedrear, que le dice que tus pecados te son perdonados, pero le dice, vete y no peques más. O sea, es algo que se nos exige y es algo que decimos en el acto de contrición, ¿verdad? De que con tu gracia, dame tu santa gracia para no ofenderte más, para no volver a pecar. Entonces ahí sí se podría negar este sacramento. Y bueno, si tienen alguna otra duda de que han visto algo que sucede en la misa o algo de lo que mencioné, ya sea de este o videos anteriores, pues háganmelo saber, ya sea aquí en los comentarios. Y pues si tienen alguna otra duda, con gusto se los contesto. Espero todo esto haya sido de mucho uso y mucha utilidad para ustedes, para enseñarles pues un poquito de la importancia de la Eucaristía, ¿verdad? Y también de la Santa Misa. Y espero les pues sigan creciendo en este camino hacia Dios y Dios los bendiga.